¿Sabías que existe un salmo capaz de levantar un escudo invisible sobre tu vida, protegiéndote de enfermedades hoy y en los años que vienen? La promesa no es un mito ni una esperanza vacía, es una declaración viva del poder de Dios. El Salmo 91, 10 a 11, dice: no tesoro te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este pasaje no solo es una oración, es una cobertura divina. Hoy profundizaremos en el significado espiritual de este salmo y revelaremos por qué tiene la capacidad de blindarte contra todo ataque físico y espiritual. Te mostraremos cómo activarlo con fe, entender su propósito y vivir bajo su promesa sin temor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? El Salmo 91 no es solo una oración repetida por generaciones, es un pacto vivo, una declaración de guerra contra todo aquello que intente tocar tu salud, tu cuerpo, tu alma. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha enfrentado pestes, enfermedades, epidemias y aflicciones que parecían imparables. Pero la palabra de Dios no cambia y en ella encontramos promesas que se mantienen firmes como un escudo invisible sobre aquellos que creen. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91, 7. Estas palabras no son simbólicas, son reales. Han sido recitadas en campos de batalla, en hospitales, en habitaciones solitarias, donde hombres y mujeres con fe decidieron no rendirse ante el diagnóstico, ni ante el miedo, ni ante la amenaza de muerte. Quienes han comprendido el poder del Salmo 91 no lo usan como un simple recurso de consuelo, sino como un decreto de autoridad espiritual. Porque lo que está escrito en estas líneas fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios para que el creyente lo tome, lo declare y lo viva. Es una promesa activa, una barrera que se levanta en lo invisible, una cobertura que te envuelve y que no puede ser rota por la enfermedad ni por el enemigo. No se trata de palabras mágicas ni de fórmulas religiosas. Se trata de una relación, de una convicción profunda de que el Dios que inspiró este salmo sigue vivo, sigue hablando y sigue protegiendo. En tiempos antiguos, cuando las plagas azotaban las ciudades, pues muchos no sabían a dónde correr. La ciencia era limitada, los tratamientos escasos y el miedo dominaba los corazones. Pero había quienes encontraban paz en medio del caos. Se encerraban en sus casas no por temor, sino por convicción. Encendían una vela, abrían su Biblia y comenzaban a declarar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Y esa sombra se convertía en un refugio real. Los testimonios se multiplicaban. Familias enteras que fueron preservadas cuando a su alrededor caían víctimas. Casas donde la enfermedad llegaba a la puerta, pero no podía entrar. Habitaciones donde la fiebre se desvanecía solo con la lectura de este salmo en voz alta. No se trata de leyenda. En la historia reciente, incluso durante pandemias globales, se han registrado casos documentados de protección inexplicable. Misioneros en zonas de alto contagio que jamás fueron alcanzados por el virus. Madres que declaraban el salmo sobre la cama de sus hijos enfermos y veían cómo la fiebre bajaba, cómo el diagnóstico cambiaba, cómo la paz invadía el lugar. No por superstición, sino por fe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Y cuando se proclama con fe, no regresa vacía. Este salmo tiene una particularidad que lo hace diferente. No se limita a consolar, va más allá. Emite una promesa de acción concreta. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. Esa expresión no es ambigua. No dice que podría no llegarte o que tal vez seas librado. Declara con firmeza que no te tocará. Y esa palabra es poderosa cuando la entiendes en el contexto bíblico. Porque el toque en la Escritura representa muchas cosas.
autoridad, posesión, influencia. Que algo te toque implica que puede marcarte, cambiarte, afectarte. Pero aquí el Señor está diciendo que la plaga no podrá hacer eso contigo. No tendrá permiso para pasar la puerta. No tendrá acceso a tu cuerpo, a tu casa, a tus hijos. Para que esta promesa tenga efecto, debe haber una postura espiritual clara. No basta con leerlo, es necesario creerlo, vivirlo y proclamarlo con autoridad. El salmista no estaba repitiendo una fórmula vacía. Estaba hablando desde la experiencia de quien había conocido la protección divina en los momentos más oscuros. David fue perseguido, traicionado, amenazado por ejércitos enteros, pero nunca fue tocado por la peste. Sabía lo que era refugiarse en el abrigo del Altísimo. Sabía lo que era esconderse en la presencia de Dios hasta que pasara la tormenta. Por eso escribió este salmo no como teoría, sino como testimonio. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron bajo esa misma cobertura. Moisés condujo al pueblo en medio del desierto, rodeado de serpientes venenosas, de hambre, de falta de agua, pero bajo la dirección de Dios. Ni él, ni aquellos que creían fueron consumidos. En Éxodo 15:26 el Señor les dijo: yo soy Jehová tu sanador. Y mientras los pueblos vecinos eran azotados por plagas, Israel caminaba bajo la sombra del Omnipotente. El secreto no estaba en sus fuerzas ni en sus estrategias, sino en su obediencia y confianza en la palabra de Dios. El profeta Elías también vivió esto de forma sobrenatural. En medio de una sequía devastadora, cuando muchos morían de hambre y enfermedad, fue alimentado por cuervos y luego hospedado por una viuda cuyo aceite y harina nunca se agotaron. Y cuando el hijo de esa mujer enfermó hasta la muerte, Elías oró y el niño volvió a la vida. No por magia, sino porque donde habita la presencia de Dios no hay plaga que pueda permanecer. No hay enfermedad que tenga la última palabra. No hay diagnóstico que pueda resistir el decreto del cielo. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, vivió bajo esta cobertura. Tocaba leprosos y no se contagiaba. Se acercaba a enfermos y los sanaba. Caminaba entre multitudes sin temor, porque sabía quién lo cubría. En Marcos 16:18, él declara que sus seguidores pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa promesa es una extensión del poder protector y sanador de Dios que se revela en el Salmo 91. No es una promesa limitada al Antiguo Testamento, sino una verdad eterna que sigue vigente hoy. La clave está en entender que el Salmo 91 no es una oración más, es un contrato espiritual. Cada palabra es una cláusula de protección. Cada versículo es una firma divina que garantiza seguridad a quienes lo toman en serio. No es suficiente repetirlo mecánicamente. Es necesario hacerlo parte de tu ADN espiritual. Memorizarlo, meditarlo, declararlo cada mañana antes de salir de casa. Repetirlo sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus decisiones. No con miedo, sino con fe. Porque cuando lo haces, algo cambia. Tu atmósfera se transforma. El temor se va. La paz entra. Y los ángeles comienzan a moverse. Sí, porque este salmo también habla de ángeles. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Pero eso lo profundizaremos más adelante. Por ahora, es importante que comprendas que el primer nivel de esta promesa es el escudo. Un escudo espiritual que no puedes ver, pero que es más real que cualquier medicina, vacuna o tratamiento. Es un escudo que opera por fe. No lo sostienes con tus manos, lo activas con tus palabras. Y cada vez que lo proclamas, estás levantando una barrera entre tú y cualquier ataque del enemigo. Recuerdo el testimonio de una mujer en un pequeño pueblo que en medio de un brote de enfermedad que había alcanzado a casi toda la comunidad, decidió declarar el Salmo 91 todos los días, mañana y noche.
no solo por ella, sino por su familia, sus vecinos, su iglesia. Caminaba por las calles vacías con su Biblia en la mano, pronunciando cada palabra como si fuera un decreto oficial. Su casa fue la única en toda la manzana que no fue alcanzada. Los médicos no encontraban explicación, pero ella sabía por qué. ¿Por qué has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 9 a 10. Esa era su respuesta y no necesitaba otra. Muchos buscan soluciones humanas cuando enfrentan crisis de salud. Y no está mal recurrir a médicos o tratamientos. Dios también puede obrar a través de ellos. Pero hay una protección que va más allá de lo natural. Una protección que empieza en lo invisible y se manifiesta en lo visible. Esa es la cobertura del Salmo 91. No tienes que esperar a enfermarte para activarla. No tienes que vivir con miedo a lo que pueda venir. Puedes vivir en prevención espiritual constante. Puedes caminar cada día sabiendo que hay un escudo sobre ti que ningún enemigo puede penetrar. Hoy más que nunca, este mensaje es necesario. Vivimos en un mundo donde las enfermedades se propagan rápido, donde las noticias generan ansiedad, donde el temor parece gobernar. Pero tú no estás llamado a vivir bajo el dominio del temor, sino bajo el dominio de la fe. El Salmo 91 es tu recurso, tu defensa, tu refugio. Y es tiempo de que lo uses como tal. No lo dejes guardado en una Biblia cerrada. No lo recites solo cuando estás asustado. Hazlo parte de tu vida diaria. Decláralo con autoridad. Créelo con convicción. Vívelo con gratitud. Porque si hay algo que este salmo te asegura, es que mientras otros caen, tú estarás en pie. Mientras otros tiemblan, tú estarás confiado. Mientras otros pierden la esperanza, tú sabrás que estás cubierto. Y no por tus méritos, sino por la fidelidad de aquel que ha prometido guardarte, sostenerte y librarte de todo mal. Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él es tu sanador. Y en su palabra está la promesa que hará la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre el temor y la paz, entre la derrota y la victoria. Y todo comienza con un salmo que ha cubierto a reyes, a profetas, a pastores, a madres, a hijos, a naciones, y que hoy está disponible para ti. Solo tienes que creerlo, proclamarlo y vivirlo. Porque cuando haces del Salmo 91 tu refugio, nada podrá tocarte sin el permiso del cielo. Esa es la promesa, ese es el escudo, y ese es tu derecho como hijo de Dios. El verdadero poder del Salmo 91 no está solamente en sus promesas, sino en su apertura. Todo comienza con una condición espiritual que muchos pasan por alto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase es la clave, ¿no? El acceso, el requisito. No dice el que lo menciona, ni el que lo lee ocasionalmente, ni siquiera el que cree que existe. Dice el que habita, y esa palabra marca la diferencia entre estar cubierto por la sombra de Dios o permanecer expuesto. Habitar implica permanencia, implica decisión, implica entrega continua. Habitar no es visitar, habitar no es pasar un momento con Dios cuando hay miedo o urgencia. Habitar es hacer del Altísimo tu residencia constante. Y solo cuando entiendes eso, el resto del Salmo cobra vida. Habitar en Dios no es un concepto abstracto, es una postura diaria del alma. Es elegir refugiarse en Él a pesar de lo que el mundo grite. Es correr a su presencia cuando las noticias llenan el ambiente de temor. Es estar arraigado, no como una huésped temporal, sino como alguien que ha hecho de la presencia de Dios su lugar de vida. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Salmo 91. Esa afirmación muestra que Dios siempre ha ofrecido un lugar donde el alma puede establecerse, pero requiere de quienes lo eligen conscientemente. No es un refugio automático, es un refugio activado por relación.
Cuando el Salmo habla de morará bajo la sombra del Omnipotente, está revelando una consecuencia espiritual directa. Morar bajo la sombra de alguien implica cercanía, implica estar tan próximo que su presencia te cubre, que lo rodea también te envuelve. Esa sombra no es una metáfora vacía, es protección, es cobertura, es defensa, es como caminar bajo el ala extendida de un ser poderoso, invisible para los ojos humanos, pero evidente en el espíritu. Así como la nube que guiaba al pueblo de Israel durante el día no era solo dirección, sino también refugio del sol abrasador del desierto, la sombra del Omnipotente es alivio, frescura, seguridad. Y no todos caminan bajo esa sombra, solo aquellos que habitan. El apóstol Juan escribió: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Permanecer y habitar son expresiones paralelas en la revelación espiritual. No se trata de actos aislados de devoción, sino de una comunión que define el ritmo del alma. Habitar en Dios es llevar su palabra dentro, meditarla de día y de noche, alinearse con su voluntad, ser guiado por su espíritu. Quien habita conoce su voz, quien habita descansa en su carácter. Quien habita vive bajo leyes eternas, no bajo el temor que gobierna este mundo. Esa es la diferencia radical entre aquellos que solo repiten promesas y aquellos que las encarnan. En los tiempos bíblicos, habitar tenía una connotación profunda. Era establecer tienda, echar raíces, construir casa. Abraham fue llamado a dejar su tierra y habitar donde Dios lo llevara. No tenía mapa, solo tenía palabra. Y sobre esa palabra caminó, confió y obedeció. Donde habitaba, edificaba altar. Donde ponía su tienda, invocaba el nombre del Señor. Su vida misma era un testimonio de lo que significa vivir en relación constante con Dios. Esa es la actitud que abre la puerta del Salmo 91. No es solo lectura, es transformación. No es repetición, es revelación. El salmista no inicia con la promesa para luego explicar el requisito. Comienza con el requisito para luego desatar la promesa. Porque en el orden divino siempre hay una invitación primero, una postura espiritual que Dios busca en aquellos que desean ser cubiertos. El que habita es una invitación abierta, pero con una respuesta que debe ser constante. No es una visita esporádica en tiempos de crisis, es una elección diaria. El que decide vivir en Dios experimenta el refugio que no se interrumpe, que no depende de la salud del cuerpo ni del entorno exterior. Habitar al abrigo del Altísimo es comprender que su abrigo no es una tela, es su presencia misma. Es entrar en ese lugar donde el alma es fortalecida, donde el temor pierde poder, donde la enfermedad no tiene jurisdicción. Es entender que aunque el mundo viva bajo sombras de duda, inseguridad y fragilidad, el que habita bajo su sombra vive en luz perpetua. Isaías 26:3 lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa completa paz no es un estado emocional, es un lugar espiritual, un sitio de confianza donde la cobertura de Dios se vuelve tangible. Muchos intentan vivir el Salmo 91 sin habitar en el corazón del versículo 1. Pero no se puede reclamar una promesa sin asumir la postura que la activa. Dios no está obligado a proteger a quien vive alejado de su cobertura. No es una capa impuesta sobre cualquiera. Es un manto extendido para quienes se acercan. La sombra del Omnipotente está disponible, pero debes caminar lo suficientemente cerca para que te cubra. No puedes andar en tus propios caminos y esperar su protección. No puedes vivir de espaldas a su voluntad y pedir que su sombra te siga. La sombra te alcanza cuando tu corazón se alinea con su presencia. La sombra del Omnipotente no es un recurso pasivo, es un entorno espiritual activo. En ella se interrumpen los ataques del enemigo, se disuelven los dardos de enfermedad, se apagan las llamas del miedo. Porque no es una sombra,
común. Es la sombra del Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que tiene autoridad sobre la vida, la muerte, el tiempo y la eternidad. Es la sombra de aquel que extendió los cielos como un velo y que sostiene la creación con el poder de su palabra. Habitar bajo esa sombra es vivir envuelto en una atmósfera donde nada puede tocarte sin su permiso. En el libro de los Salmos, el término abrigo está relacionado con lugares secretos, escondites divinos, refugios de gloria. Tú eres mi escondedero, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, 7. Esa es la misma esencia del Salmo 91. Un escondite que no está hecho de piedra, sino de presencia. Un refugio que no es físico, sino espiritual. No es un búnker construido por manos humanas. Es una cobertura extendida por el Dios eterno. Y solo quienes habitan en ese lugar pueden decir con confianza: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 2. Este salmo entonces no es una herramienta para usarse cuando el miedo entra. Es una invitación a vivir en un estado espiritual donde el miedo no tiene acceso. Cuando habitas en él, tus palabras cambian. Ya no hablas desde la incertidumbre, sino desde la confianza. Ya no repites lo que el mundo teme, proclamas lo que el cielo ha dicho. Tus declaraciones no salen del temor, salen de la seguridad que te da estar bajo su abrigo. Tus oraciones dejan de ser súplicas desesperadas y se transforman en afirmaciones llenas de fe. Porque quien habita al abrigo del Altísimo no solo vive cubierto, vive transformado. En el contexto espiritual, habitar también implica santidad. No puedes vivir en comunión con un Dios santo y aferrarte al pecado. No puedes decir que habitas en Él si tu vida no refleja su luz. No se trata de perfección, sino de entrega, de una búsqueda constante, de una decisión diaria de alejarte de lo que contamina y acercarte a lo que edifica. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Ese llamado no es una carga, es una clave, porque la santidad atrae la presencia de Dios, y donde está su presencia, está su sombra, su abrigo, su protección. Jesús enseñó que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando habitas en el reino, la justicia te rodea, la paz te habita y el gozo se convierte en tu fuerza. No es posible vivir bajo el abrigo del Altísimo y andar en desasosiego. No es coherente proclamar su sombra si en tu interior gobierna la ansiedad. Por eso, habitar también es un llamado a cambiar de atmósfera, a dejar atrás la mente de esclavo, la mentalidad de víctima, y abrazar la identidad de hijo. El hijo habita en la casa, el esclavo va y viene, el hijo permanece, y a quien permanece, el Padre lo protege. Muchos desean el resultado del Salmo 91 sin el proceso del versículo 1. Quieren la liberación del cazador, la inmunidad ante la peste, la compañía angelical, pero sin el compromiso de habitar. Sin embargo, todo comienza ahí. Esa primera frase es la semilla de todo lo demás. Si ignoras el principio, no puedes reclamar el desarrollo. Si no haces del abrigo del Altísimo tu hogar, el resto de las promesas quedarán sin fundamento. Dios honra a quienes lo buscan de corazón, a quienes hacen de su presencia su habitación, no su hotel espiritual, a quienes lo buscan en el secreto, no solo en la urgencia, a quienes caminan con Él, no solo lo invocan en el peligro. En el libro de Proverbios leemos: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Ese correr no es una huida, es una decisión, es entender dónde está la fuente de seguridad verdadera. No en lo visible, no en lo material, no en lo momentáneo, sino en el carácter eterno de Dios. Quien habita en Él tiene acceso a esa torre fuerte todos los días, no como una emergencia, sino como una casa, como un lugar donde descansa el alma y donde nada puede entrar sin su autorización. Allí no llega la peste, ni la plaga, ni el temor. Por eso el llamado del Salmo 91 es claro:
Antes de reclamar, habita. Antes de declarar, establece residencia. Antes de buscar resultados, entra en relación. Porque todo lo que este salmo promete está sostenido por esa primera decisión, vivir en Él. Y cuando esa decisión se toma, cada palabra escrita se activa con poder. La sombra del Omnipotente no será una figura poética, será tu nueva dirección. Y bajo esa sombra, ninguna enfermedad podrá prosperar. Ningún ataque podrá prevalecer, ningún temor podrá gobernarte. Porque habitar es pertenecer, y el que pertenece a Dios está cubierto para siempre. Una de las promesas más contundentes que contiene el Salmo 91 es aquella que declara que ninguna plaga tocará tu morada. Estas palabras no son un símbolo, son una declaración firme que trasciende los siglos y sigue teniendo el mismo poder para quienes las creen. El versículo 10 dice con claridad: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta afirmación es absoluta. No deja espacio para la duda ni para interpretaciones limitadas. No dice que será menos grave. No dice que disminuirá su efecto, sino que no llegará, no entrará, no tendrá poder para tocarte. Y cuando Dios dice que algo no pasará, puedes estar seguro de que esa palabra permanece firme por encima de cualquier diagnóstico, estadística o circunstancia. La plaga no tiene poder en la vida del que habita en su abrigo. Cuando esta promesa fue pronunciada por primera vez, el contexto en el que fue escrita estaba marcado por peligros reales. Las plagas eran enfermedades que azotaban con fuerza y sin control, trayendo muerte, confusión y desolación. Las comunidades enteras temblaban ante el brote de pestes que se esparcían como fuego sobre campo seco. En ese escenario, recibir una palabra como esta no era solo un consuelo, era una garantía de sobrevivencia. Era un acto de fe radical, creer que mientras todos caían a su alrededor, alguien podría permanecer firme, intacto, ileso. El versículo 7 lo antecede con una imagen aún más impactante. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa establece una distinción sobrenatural entre el que está cubierto por Dios y el que no lo está. Y esa distinción sigue operando hoy. La Biblia nos muestra que Dios ha utilizado las plagas como juicio, como advertencia y como instrumento de corrección, pero nunca sin proveer una vía de escape para lo suyo. En el libro de Éxodo, durante las 10 plagas que azotaron a Egipto, hubo una diferencia evidente entre el pueblo de Dios y los egipcios. En cada ocasión, mientras la plaga afectaba a los egipcios, los hebreos estaban protegidos. La 10ª plaga, la más devastadora, marcó un antes y un después. Dios envió el ángel de la muerte para herir a los primogénitos de Egipto, pero dio instrucciones específicas a su pueblo para que la plaga no entrara en sus hogares. La sangre del cordero en los dinteles fue la señal que detuvo la muerte. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Esta señal no era un simple rito, era una profecía del poder que más adelante cubriría a los creyentes mediante la sangre del Cordero perfecto, Jesucristo. El principio sigue siendo el mismo. Hay una protección que no depende del entorno, sino de la cobertura espiritual bajo la cual estás. La plaga puede estar en el ambiente, pero no tiene poder de entrada donde hay pacto. Y el pacto que Dios establece con sus hijos es inviolable. El Salmo 91 no promete que no habrá plagas, sino que no tocarán tu casa. Eso significa que el entorno puede ser hostil, pero tú no estás a merced de lo que sucede a tu alrededor. Estás bajo otro gobierno, bajo otra jurisdicción, bajo otra ley. Mientras el mundo reacciona con miedo, tú respondes con fe. Mientras el caos avanza, tú permaneces cubierto. Esa es la diferencia que hace la palabra de Dios en la vida del que cree. Jesús mismo confirmó este principio en su ministerio.
No fue ajeno a las enfermedades, pero ninguna lo afectó. Caminaba entre los leprosos sin ser contaminado. Tocaba a los enfermos y en lugar de contagiarse, ellos sanaban. Esa es la inversión de poder que ocurre cuando la presencia de Dios habita en alguien. No es el mal el que invade, es la luz la que se impone. Cuando Cristo está en ti y tú en Él, lo que te rodea no puede definirte. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Esa es la manifestación del mismo principio del Salmo 91. No solo no te toca, sino que tú portas una unción que restaura, que sana, que protege. En tiempos de pandemia, este salmo recobró fuerza entre millones de creyentes que buscaron refugio en las Escrituras. Aunque las circunstancias cambiaron, la verdad permaneció. Lo que se vivió globalmente fue una confirmación de cuán frágil puede ser la condición humana sin Dios, pero también fue una oportunidad para activar las promesas que muchos habían dejado dormidas. El Salmo 91 fue proclamado como escudo, como cobertura, como esperanza, no como un ritual religioso, sino como un acto de fe, como una proclamación de que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier virus, bacteria o enfermedad desconocida. Y esa proclamación, cuando es hecha desde una vida que habita en Dios, no es rechazada, es respaldada por el cielo. El Salmo no deja espacio a media. Dice que no tocará tu morada. Morada es tu casa, tu familia, tu espacio. Es donde habitas, donde descansas, donde formas tu vida. Dios no promete protección solo sobre tu cuerpo, sino sobre todo lo que te rodea. La cobertura se extiende, se amplía, se vuelve un cerco que el enemigo no puede atravesar. El término tocar en las Escrituras muchas veces está relacionado con herir, afligir, corromper. Cuando el Salmo dice que la plaga no tocará tu morada, está declarando que no podrá causar daño, que no tendrá acceso, que no podrá quebrantar lo que Dios ha sellado. No hay plaga que se imponga sobre una casa consagrada. Las promesas de Dios están diseñadas para ser tomadas en serio. No son simbólicas, son instrucciones vivas. Por eso cuando las recibes, debes también vivir a la altura de ellas. Si tu casa ha de ser una morada intocable, entonces debe ser una casa de adoración, de consagración, de obediencia. El pueblo de Israel fue protegido no por haber sido simplemente escogido, sino por haber obedecido. La sangre en los dinteles fue una señal de obediencia. Esa sangre es figura del sacrificio de Cristo, pero también del estilo de vida que honra a Dios. El que habita bajo la sombra del Altísimo también ordena su casa en función de esa presencia. La protección divina se activa donde hay santidad, donde hay reverencia, donde hay fe vivida y no solo proclamada. La plaga no solo representa enfermedades físicas, también es figura de todo ataque que busca destruir, contaminar o arruinar. Puede tomar la forma de crisis emocional, de confusión espiritual, de ataques mentales o conflictos familiares. Pero cuando el Salmo dice que no tocará tu morada, está abarcando todo lo que involucra tu entorno vital. Está estableciendo una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Está trazando un límite que no puede ser violado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Esa defensa no es eventual, es permanente. No es débil, es firme. Y está disponible para todos los que viven bajo el abrigo del Altísimo. La palabra nos instruye a no temer lo que teme el mundo. Nos enseña a vivir en otro nivel de conciencia espiritual. Cuando vives con la certeza de que estás cubierto, no reaccionas igual. No actúas desde el pánico, sino desde la confianza. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5 a 6. El texto enumera toda clase de amenazas para dejar claro que ninguna de ellas tiene autoridad sobre quien está protegido por Dios. La pestilencia puede andar en la oscuridad, pero tú habitas en luz. La mortandad puede destruir en pleno día, pero tú estás bajo la sombra del Omnipotente. La relación con Dios no es un seguro de emergencia, es un estilo de vida. Cuando haces de su presencia tu habitación continua, cuando honras su nombre en tu casa, cuando alzas tu voz con fe y no con temor, entonces su cobertura te envuelve y ninguna plaga puede tocarte. El mundo cambia, las amenazas evolucionan, los nombres de las enfermedades se multiplican, pero la palabra de Dios permanece intacta. Y esa palabra dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la promesa que debe estar escrita en la puerta de tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tus oraciones. No como amuleto, sino como verdad activa, como espada desenvainada, como escudo levantado. Hay un nivel de fe que se alcanza cuando dejas de mirar las estadísticas y comienzas a meditar en la fidelidad de Dios. Cuando decides que tu confianza no está en las cifras, sino en la soberanía de aquel que dijo que ninguna plaga tocará tu morada. Esa fe no nace del entusiasmo, nace del conocimiento profundo de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Cuanto más conoces lo que Dios ha dicho, más firme es tu corazón. Y cuando tu corazón es firme, la plaga puede estar cerca, pero no tiene espacio para entrar. El tiempo en que vivimos exige una fe madura, no una fe emocional, una fe basada en la verdad de Dios, no en emociones cambiantes. La fe que activa el Salmo 91 es una fe que habita, que obedece, que se mantiene. No reacciona por miedo, se establece por convicción. Y esa fe es la que impide que el enemigo cruce la línea. Esa fe es la que provoca que la promesa se cumpla, porque Dios responde a quienes creen. No hay lugar más seguro que la sombra del Omnipotente. No hay cobertura más fuerte que su palabra. No hay defensa más efectiva que su presencia. La plaga no tocará tu morada. Esa es la palabra que debe gobernar tus días. Esa es la verdad que debe dominar tus pensamientos. Esa es la promesa que debe llenar tu espíritu. Porque el que habita en Dios vive seguro. El que confía en su palabra camina cubierto. Y el que obedece su voz permanece ileso. Esta promesa no es poética, es profética. No es idealista, es espiritual. Y no tiene fecha de expiración. Es válida hoy, este año y todos los años que vienen. Porque la fidelidad de Dios no tiene fin. Y su cobertura tampoco. Uno de los pasajes más extraordinarios del Salmo 91 es aquel que revela un movimiento celestial invisible. Un despliegue de protección divina que no se percibe con los ojos naturales, pero que actúa con poder real. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Este versículo no es una declaración simbólica, sino una expresión literal del respaldo que Dios ha establecido para los que habitan en su abrigo. Aquí se nos revela una verdad espiritual profunda. No estás solo. No caminas desprotegido. No avanzas en esta vida únicamente con tus fuerzas. Hay un ejército celestial comisionado para acompañarte, para custodiar cada paso que das, para intervenir cuando la amenaza se aproxima. Dios ha dado órdenes específicas a sus ángeles y esas órdenes te tienen como destinatario. Los ángeles no actúan por iniciativa propia. No se mueven por impulso ni se manifiestan como respuesta a emociones humanas. Actúan bajo mandamiento divino. Y ese mandamiento está escrito con claridad en este salmo. Son enviados por Dios mismo para guardar
a quienes han hecho del Altísimo su habitación. Esto nos lleva a comprender que la actividad angelical no es aleatoria ni decorativa. Es funcional, estratégica y permanente. Dios no improvisa. Todo aquel que permanece bajo su cobertura tiene la asistencia de seres espirituales que operan en obediencia al propósito divino. Su presencia no depende de lo que sientas, sino de lo que Dios ha decretado. Y si su palabra dice que te guardarán en todos tus caminos, entonces así será. El concepto de guardar en el lenguaje bíblico tiene una riqueza que va más allá del simple hecho de vigilar. Implica defensa activa, intervención oportuna, cobertura constante. No se trata solo de evitar que algo suceda, sino de actuar cuando es necesario para preservarte del daño. El término hebreo usado aquí tiene matices de custodia, como la de un centinela en su puesto, alerta, vigilante, determinado a no permitir el avance del peligro. Esa es la imagen que el Salmo proyecta sobre ti, un creyente cubierto por la presencia de Dios, acompañado por fuerzas celestiales que lo rodean como un escudo. Cuando caminas en esa realidad, entiendes que tu vida está respaldada desde lo alto y que no hay circunstancia que escape a la vigilancia del cielo. La Escritura da numerosos ejemplos que confirman esta operación angelical a favor de los que confían en Dios. En el libro de Daniel, el profeta fue arrojado al foso de los leones y al ser liberado declaró: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. No fue suerte ni resistencia animal, fue intervención directa del cielo. Dios envió a uno de sus ángeles para impedir que el mal se consumara. La imagen del ángel cerrando las fauces del león es una muestra clara del poder que se manifiesta cuando se activa la promesa del Salmo 91. Hay situaciones donde la lógica humana no encuentra explicación, pero la fe reconoce la mano de Dios obrando a través de sus enviados celestiales. En el Nuevo Testamento, el ángel del Señor aparece en momentos cruciales del plan divino. José recibe instrucciones en sueños por medio de un ángel. María es visitada por el mensajero celestial que le anuncia el nacimiento del Salvador. Pedro, estando encarcelado y bajo estricta vigilancia, es liberado milagrosamente por un ángel que lo saca de la prisión sin ser detectado. Hechos 12. Estos relatos no son episodios aislados, ¿no, Tomé? Son manifestaciones del mismo principio. Dios cuida a los suyos y dispone a sus ángeles como agentes activos en la historia humana. No son figuras de literatura sagrada, son realidades operando en lo invisible con precisión divina. El Salmo agrega una afirmación aún más poderosa: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91:12. Aquí se describe una cercanía aún mayor. No es solo una protección externa, es una asistencia personal. Los ángeles son presentados como aquellos que intervienen incluso en los detalles del caminar cotidiano, previniendo tropiezos que podrían pasar desapercibidos para el entendimiento humano. Esto nos revela que la cobertura de Dios no es solamente en lo grande, también en lo pequeño. No solo se manifiesta en el rescate sobrenatural, sino también en la guía sutil, en la corrección del rumbo, en la prevención de decisiones que podrían desviarte del propósito. La acción de los ángeles no está sujeta a los límites de la lógica, del espacio o del tiempo. Operan en una dimensión diferente y por eso su intervención puede ser simultánea, silenciosa y certera. Su presencia no siempre será notoria, pero su efecto será evidente. Cuando una puerta se cierra y más adelante descubres que te libró de un peligro. Cuando un retraso inesperado termina evitándote un mal mayor. Cuando una decisión que parecía insignificante resulta ser clave para tu bienestar.
Todo eso puede ser parte del mover angelical que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque los que habitan bajo su abrigo no caminan a ciegas, caminan guiados. La Biblia dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este versículo es revelador. Los ángeles no son objeto de adoración ni figuras simbólicas. Son siervos de Dios comisionados para servir a los creyentes. Su servicio no es esporádico, es continuo, no es pasivo, es activo. Y su foco no está en el espectáculo, sino en el cumplimiento de la voluntad divina sobre tu vida. Ellos se mueven con propósito. No buscan aplausos ni atención, buscan obedecer al que los envió. Y si fueron enviados para protegerte, para guardarte, para asistirte, puedes estar seguro de que lo harán. Algunos se preguntan por qué, si Dios es todopoderoso, necesita enviar ángeles para protegernos. La respuesta está en el diseño divino. Dios ha establecido un orden en el cual sus propósitos se cumplen a través de múltiples instrumentos. Así como usa personas para bendecir a otras, también usa ángeles para ejecutar tareas específicas que están más allá de la capacidad humana. Su poder no está limitado, pero su sabiduría distribuye funciones. Y en ese diseño perfecto, los ángeles tienen un papel fundamental. Ellos no reemplazan la presencia de Dios, pero son una manifestación de su cuidado, de su atención, de su fidelidad a lo que ha prometido. El Salmo 34:7 confirma lo que el Salmo 91 declara. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta imagen de un campamento angelical que rodea al creyente es poderosa. No es solo un guardia ocasional, es una cobertura constante. Los que temen al Señor, los que viven en obediencia, los que lo honran con su vida, tienen una defensa activa, un cerco invisible que impide que el enemigo cruce la línea. La plaga puede amenazar, pero no puede penetrar. El peligro puede rondar, pero no puede dañar. Porque hay una presencia celestial que marca territorio espiritual sobre tu vida. En tiempos donde la incertidumbre parece ser la norma, donde las amenazas se multiplican, donde el temor busca apoderarse de las decisiones, el creyente tiene una certeza firme, está acompañado. La compañía de los ángeles no depende de la visibilidad ni del sentimiento, depende del pacto. Si habitas en el abrigo del Altísimo, si haces de Él tu refugio, entonces esta promesa es tuya. No necesitas ver para creer, necesitas creer para vivir. No necesitas sentir para estar seguro. Necesitas confiar en lo que ha sido dicho, porque lo que Dios ha dicho, lo cumple. Y si Él ha ordenado a sus ángeles que te guarden, ellos no se desviarán de esa misión. El Salmo 91 presenta una visión completa de lo que significa estar cubierto por Dios. Desde la presencia directa del Altísimo hasta la acción concreta de sus ángeles, cada versículo revela un nivel de protección integral. No se trata solo de librarte del mal externo, sino de acompañarte en cada aspecto de tu caminar. El envío de ángeles para guardarte en todos tus caminos no es una promesa parcial, es una cobertura absoluta. Implica cada área, cada jornada, cada paso. No hay detalle fuera del alcance de su resguardo. Y esa verdad debe moldear tu forma de vivir. Vivir con conciencia de la cobertura angelical no significa caer en misticismos ni en obsesiones. Significa caminar con confianza. Significa tomar decisiones con la certeza de que no estás solo. Significa enfrentarte a lo desconocido con una paz que no se explica con palabras, pero que nace de saber que hay una autoridad superior obrando a tu favor. Cuando te despiertas, cuando trabajas, cuando viajas, cuando enfrentas retos, puedes recordar que hay manos invisibles sosteniéndote, guiándote, defendiéndote. No porque lo merezcas, sino porque Dios así lo ha dispuesto. El mundo espiritual no es una ficción ni una exageración. Es una realidad paralela que influye directamente en lo que vemos. Los ángeles no son una excepción en ese mundo. Son actores permanentes.
Su presencia en tu vida no es una posibilidad, es una garantía cuando vives conforme a la voluntad de Dios. Y esa garantía está escrita, sellada y firmada en este salmo. Sus ángeles te guardarán, no algunos días, no en ciertas temporadas, sino en todos tus caminos. Esa declaración no tiene excepción. El mismo Dios que comanda el universo ha dado órdenes específicas sobre ti. Y si Él lo ha dicho, no hay fuerza que lo contradiga. Cuando entiendes esto, tus oraciones cambian. Ya no oras desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no pides como quien suplica una visita esporádica del cielo. Oras como quien sabe que el cielo ya ha puesto guardia permanente sobre ti. Tu actitud cambia, tu postura espiritual se eleva. Tus decisiones reflejan la confianza de alguien que sabe que sus pasos están respaldados y esa transformación interior se manifiesta en una vida de paz, de firmeza, de seguridad. No porque ignores el peligro, sino porque estás envuelto por una cobertura que lo trasciende. El Salmo 91 no solo es una promesa de sanidad o de preservación física, es una revelación del acompañamiento constante de Dios en todas sus formas. Su presencia directa, su fidelidad inquebrantable, su verdad como escudo y ahora su ejército angelical como guardianes designados para cuidar tus pasos. Este nivel de protección no es común, no es accesible para todos, pero sí está disponible para quienes han decidido vivir bajo su abrigo. Y si tú has hecho de Dios tu habitación, entonces cada palabra de este salmo es una verdad que te envuelve. Los ángeles que te guardan no están sujetos al tiempo ni a la distancia, no se agotan, no se confunden, no descansan. Su misión es clara y su enfoque absoluto. El Dios que los ha enviado no los retira a mitad del camino, ni cambia de parecer. Su palabra es firme y su promesa se cumple. Y esa promesa es que mientras tú sigas caminando en su voluntad, ellos seguirán caminando contigo. Sin ruido, sin espectáculo, pero con autoridad. Y donde ellos están, el enemigo no tiene poder. No temas a lo que no puedes controlar, no te angusties por lo que no puedes ver, porque aunque no veas hay ángeles alrededor, aunque no sientas hay manos que te sostienen, aunque no entiendas hay una orden divina que se está cumpliendo a tu favor. Y esa orden dice que te guardarán en todos tus caminos, desde ahora y para siempre, porque el que habita al abrigo del Altísimo vive en una realidad donde lo celestial interviene en lo natural, donde lo invisible protege lo visible, donde la fidelidad de Dios se manifiesta hasta en la forma en que los ángeles actúan para cumplir su palabra. La fuerza del Salmo 91 no reside solo en su lectura, sino en la manera en que es interiorizado y declarado. Cada palabra que compone este pasaje es como una espada afilada que corta las mentiras del temor y establece una atmósfera de verdad. Pero para que esa verdad tenga impacto debe ser activada con fe viva, no con rituales vacíos. Declarar el Salmo 91 no es un acto simbólico, es una estrategia espiritual. Es posicionarse en el terreno de la fe y hablar desde esa autoridad que solo tienen quienes han hecho del Altísimo su habitación. Jesús enseñó que las palabras tienen poder cuando brotan de un corazón lleno de convicción. En Marcos 11:23 dijo: si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, le será hecho. No se trata de repetir por repetir, se trata de hablar con certeza, con dirección, con alineamiento a la voluntad de Dios. Activar el Salmo 91 comienza en la mente, pero se establece con la boca. La fe que no se declara se estanca, y la promesa que no se proclama se adormece. Por eso el Salmo mismo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 2. La declaración es parte esencial del pacto. No basta con creer en silencio, hay que hablar con firmeza. No basta con tener conocimiento de lo que dice, hay que pararse sobre ello.
Y cuando la palabra se convierte en confesión diaria, en oración constante, en proclamación consciente, entonces el mundo espiritual responde. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando es enviada con fe, actúa, transforma, establece, rompe cadenas y edifica muros de protección. La oración basada en este salmo no es una repetición mecánica, es una alineación profunda con la voluntad del Padre. Es entrar en acuerdo con lo que el cielo ya ha decretado. Es tomar lo que está escrito y hacerlo vida. Jesús venció en el desierto usando la escritura como arma. Ante cada tentación del enemigo respondía, escrito está, Mateo 4. Esa fue su estrategia. Y ese debe ser nuestro modelo. Cuando la enfermedad se asoma, cuando el temor golpea la puerta, cuando la incertidumbre crece, el alma no debe quedarse en silencio. Debe responder con la palabra. Debe declarar lo que está escrito. Y si Dios ha dicho que la plaga no tocará tu morada, entonces eso es lo que debe salir de tu boca. No lo que ves, no lo que sientes, no lo que otros opinan, sino lo que Él ha dicho. El poder de esta proclamación es aún mayor cuando se hace desde una vida rendida, no solo en momentos de crisis. El que vive constantemente bajo el abrigo del Altísimo no necesita esperar el día malo para levantar su voz. Ya vive con su espíritu afinado, ya tiene en sus labios la verdad que gobierna sus decisiones. Y esa verdad actúa como una barrera. No una barrera de palabras vacías, sino de autoridad espiritual. Porque el que ora con entendimiento, ora con poder. El que declara desde la intimidad con Dios, lo hace con eficacia. Y ese es el nivel que el Salmo 91 invita a alcanzar. Un nivel donde las promesas no se memorizan, se encarnan. Donde las palabras no se dicen por rutina, sino por revelación. Donde la fe no solo se guarda, se libera. Y al ser liberada, activa lo que fue prometido. El Salmo 91 no fue escrito únicamente como una promesa individual. Su poder trasciende generaciones. Más se clara, su cobertura se extiende más allá del creyente que lo declara y alcanza a los que viven bajo su mismo techo. A los que están bajo su autoridad, a los que han sido alcanzados por su fe. En su diseño, este salmo no es un refugio exclusivo, es un legado. Cuando alguien habita al abrigo del Altísimo, su casa entera se beneficia de esa decisión espiritual. La protección no se limita al individuo, se propaga como un río que fluye y rodea todo lo que ese creyente ama. No es una idea emocional, es un principio espiritual repetido a lo largo de la Escritura. Dios honra a los que le honran. Cuando un hombre o una mujer decide vivir bajo su sombra, esa decisión activa una cobertura espiritual sobre su descendencia. La palabra dice, el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 27. La integridad delante de Dios no solo produce bendición personal, sino que deja un legado de protección, dirección y favor sobre quienes vienen detrás. Cuando una familia es edificada sobre la fe, el Salmo 91 se convierte en una declaración que resuena en cada habitación, en cada conversación, en cada oración dicha en voz baja, por los padres que han decidido cubrir a sus hijos con la verdad de Dios. El Salmo no establece una promesa fragmentada, su lenguaje es absoluto, su cobertura es integral. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. La palabra morada implica todo lo que forma parte del lugar donde habitas. Implica tu familia, tu entorno inmediato, tu espacio vital. Cuando esa promesa es activada por alguien que vive bajo el abrigo del Altísimo, esa morada se vuelve un territorio espiritual, marcado por la presencia de Dios. Es un espacio donde la enfermedad pierde poder, donde el temor no gobierna, donde el enemigo no puede establecerse. La casa se convierte en santuario, en lugar donde la atmósfera es dirigida por la palabra, donde los muros
no son solo estructuras físicas, sino barreras espirituales levantadas por la fe. Este principio es evidente en la historia de Noé. Dios decidió preservar su vida y la de toda su familia, no por los méritos de todos, ¿no?, sino por la justicia de uno. Génesis 7:1 dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios no ignoró a su familia, la incluyó en la promesa por causa de la fidelidad de Noé. La obediencia de uno cubrió a muchos. Esa es la fuerza de un legado espiritual. Cuando alguien vive alineado con la palabra, esa fidelidad marca el destino de los suyos. Los ángeles no solo guardan al individuo, también guardan el territorio donde él habita, porque ese territorio está consagrado. La cobertura espiritual que proviene del Salmo 91 tiene efectos visibles. La paz en el ambiente familiar, la estabilidad emocional en medio de circunstancias adversas, la fortaleza interna que sostiene aún cuando las noticias contradicen la fe. No es negación de la realidad, es afirmación del pacto. Es vivir consciente de que lo que Dios ha dicho tiene más autoridad que lo que el mundo proclama. Y cuando esa verdad es vivida en familia, se establece una herencia de seguridad, una cultura de fe, una forma de vida donde el temor no encuentra espacio para operar. Esta protección que trasciende generaciones no es automática, es intencional. Requiere instrucción, requiere formación, requiere repetición constante de la verdad. Deuteronomio 6:6-7 lo expresa con claridad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. El hogar se convierte en el lugar donde la palabra se siembra, donde la fe se cultiva, donde la protección no se asume, se transmite. Y cuando el Salmo 91 es parte de esa enseñanza diaria, se convierte en una herramienta viva, no solo para defender, sino para edificar generaciones enteras bajo el temor del Señor. El enemigo siempre ha buscado atacar a la familia. Lo hizo desde el principio. Pero el que vive bajo el abrigo del Altísimo sabe que su casa está protegida no solo por paredes, sino por la palabra. Cada oración, cada acto de obediencia, cada declaración de fe es un ladrillo espiritual que levanta un muro que no puede ser derribado. Y ese muro no solo protege el presente, también construye el futuro. La cobertura que hoy declaras sobre tu casa es la que formará el entorno donde tus hijos crecerán, pensarán y decidirán. No es un gesto pequeño, es una inversión eterna. El Salmo 91 es entonces una herencia espiritual que no tiene fecha de caducidad. Su efecto no se agota con el paso del tiempo. Mientras se siga habitando en el abrigo del Altísimo, la cobertura permanece. Mientras se siga proclamando con fe, la promesa se mantiene. Y mientras una generación instruya a la siguiente, el poder de esta palabra seguirá operando con la misma fuerza, con la misma fidelidad, con la misma autoridad con la que fue escrita. Dios no cambia. Su protección tampoco. Y su palabra es un refugio que nunca dejará de ser refugio. Quien lo hace su morada encuentra paz. Y quien lo transmite deja una herencia incorruptible. El Salmo 91 no solo revela una promesa de protección, sino una invitación a vivir en un nivel espiritual donde el temor ya no dicta decisiones. Es una proclamación que transforma la manera en que enfrentamos la vida misma. Nos muestra que no estamos destinados a sobrevivir a las amenazas del mundo, sino a caminar con autoridad en medio de ellas. Cuando esta palabra se convierte en fundamento y no solo en consuelo, el creyente deja de reaccionar y empieza a gobernar en lo invisible. No se trata de esperar el ataque para responder, sino de establecer una atmósfera donde la enfermedad, la confusión y el caos no pueden prosperar. Este salmo es más que un refugio, es una posición. Es el lugar espiritual desde donde se mira la adversidad con ojos de fe,
se habla con voz de victoria y se vive con certeza de que la voluntad de Dios es vida, salud y propósito. Si decides hacer de esta palabra tu lugar de permanencia, no solo te cubrirás este año y los siguientes, vivirás desde hoy con la plena convicción de que todo lo que te rodea está siendo sostenido, no por la lógica humana, sino por el poder eterno del Altísimo.